para que esta semilla caiga y pues dé fruto a su tiempo. Amén. Fíjese lo que dice en Romanos aquí en el capítulo 7 y el versículo 25, el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Pero dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Hermano, nosotros nacimos una vez y en ese nacimiento nacimos carnalmente, una vida carnal. Y esa vida carnal o este cuerpo carnal siempre tiende al pecado. Es más fácil que quiera hacer lo injusto que lo justo. Y si no, chéquelo usted y lo checo yo mismo lo vivo cada día. ¿Cómo es que lucho siempre? ¿O cómo es que me cuesta se me hace más difícil hacer lo justo de Dios, la justicia de Dios y su voluntad y sus mandamientos? Pero el pecado se me da fácil. Ese brota, ese sale, al contrario, ese tengo que vencerlo, ese tengo que luchar, ese tengo que destruirlo cada día porque es carnal. Por eso nosotros tenemos que empezar a vivir una vida espiritual para tener más voluntad, para hacer lo justo y para tener más poder. Amén. Yo quiero enseñarles un video que preparamos. En lo que el hermano Juan lo prepara, yo hago una oración. Miramos el video y de ahí voy a compartir un poco. Padre, en esta noche te doy gracias. Gracias por cada uno de los internos y cada uno de los que nos visitan. Gracias, Padre poderoso, por tu palabra que nos guía, que nos enseña y nos lleva hacia ti. Y nos da poder, Señor, para poder vencer nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos parezcamos cada día más a ti y que disfrutemos, Señor, vivir una vida en santidad, vivir una vida recta y justa delante de tus ojos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Chéquelo bien y escuche bien este video, hermanos. Vicios son suficientes para... En este video te presento cómo superar los vicios. El vicio es el peor enemigo del hombre. Diría Plutarco que unos pocos vicios son suficientes para oscurecer muchas virtudes. ¿Pero qué es el vicio? La palabra vicio viene del latín vitium, que significa defecto. Con el paso del tiempo, la palabra vicio fue adoptada para referirse a los defectos morales del ser, como mentir, odiar, vengar o codiciar. Para los estoicos, el vicio es el deseo carnal de prolongar el placer. Es lo contrario a la virtud. Decía Marco Aurelio que el vicio es un castigo en sí mismo, solo conduce a la destrucción del ser. Y es que el vicio surge de un mal ejercicio de la razón. No hay hombre de virtud cuya razón sea opacada continuamente por los amorales deseos de su cuerpo. Amoral, porque el cuerpo no discierne entre lo que está bien y lo que está mal. Este solo anhela la experiencia sensible de los estímulos. Aquel que carece de autocontrol, según los estoicos, es dominado por los deseos de su cuerpo, cayendo inevitablemente en el vicio. Para los cristianos, por otro lado, el vicio es la inclinación por la naturaleza pecaminosa, la inclinación por todo aquello que es opuesto a lo divino, la lujuria, la avaricia, la glotonería o la envidia. Diría Pablo en su carta a los romanos, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Y es que esta frase resume la batalla continua del hombre en su día a día. Este sabe que debe abandonar sus vicios, sabe que son un obstáculo en su camino hacia el desarrollo físico, intelectual y espiritual. Sin embargo, es influenciado por sus tentaciones y termina realizando lo que tanto aborrece en el profundo de su ser. Porque nadie, en su sano juicio, considera un vicio como un instrumento para alcanzar la virtud, lo divino o la excelencia. Nadie, en su sano juicio, consideraría la pornografía como un fin digno de ser perseguido. Ceder ante los vicios, las pasiones y las tentaciones del cuerpo nos devuelve temporalmente a nuestro lado animal. Es despojarse momentáneamente de la razón, cualidad que nos hace intrínsecamente humanos. Es actuar por impulso priorizando el placer momentáneo por sobre el propósito real. Es abandonar brevemente la libertad de nuestro actuar, porque si no somos nosotros quienes escogemos voluntariamente el vicio, significa que estamos sometidos ante una fuerza mayor. Somos esclavos de la carne. En últimas, ceder al vicio es faltarse al respeto a uno mismo. Es la ausencia de amor propio, porque cuando tú amas a una persona, no la persuades para que haga algo que la perjudique. Al contrario, optas deliberadamente por preservar el bienestar y la integridad de esa persona. La ecuación es muy sencilla. Entre más amor tengas por ti mismo, menos decisiones tomarás que contaminen tu alma. Entre menos amor tengas por ti mismo, mayor será la cantidad de decisiones que destruyan tu ser.
La calidad de tu vida depende estrictamente de la calidad de decisiones que tomes en el continuo presente. De nada sirve pensar en dejar el vicio en el futuro. La virtud es una elección continua en el aquí y en el ahora, no en lo que ya fue, ni en lo que será. Pero ¿cómo dejar el vicio? El primer y más importante paso es reconocer. Diría Carl Jung que no es posible cambiar algo a menos que lo aceptemos. Y es que no puedes esperar ganar la guerra si no sabes contra qué luchar. Es imperativo conocer al enemigo para dar una batalla y salir victorioso. Es difícil admitir que nos encontramos bajo la tiranía de nuestras pasiones. Evadimos la responsabilidad de nuestras acciones para evitar herir nuestro propio orgullo. Como seres humanos, aborrecemos la idea de pensar que estamos equivocados. No obstante, reconocer que nos encontramos bajo la esclavitud de un vicio es el primer paso para batallar contra él. Esta misma noche, si tienes la valentía de afrontar la realidad, puedes desconectarte de todo aparato tecnológico, sentarte en tu cama y dedicarle unos minutos a reflexionar. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis vicios? ¿Qué me está impidiendo desarrollarme como ser humano? ¿Qué me está alejando de la virtud? Lo más curioso del asunto es que justo en este momento ya has pensado en algo en lo que debes trabajar. Ya tienes una idea de lo que aborreces y quieres cambiar. El segundo paso es aceptar que los vicios no desaparecen de la noche a la mañana. Es necesario aceptar que te vas a adentrar en un camino donde fuertes tormentas azotarán tu carácter. Se pondrá a prueba tu coraje, tu valentía y tu dominio propio. Decía Séneca que el hombre más fuerte es aquel que es dueño de sí mismo. No esperes erradicar tus vicios esta noche. Los vicios siempre rondarán tu vida como cuervos que sobrevuelan un cadáver. En momentos de debilidad, frustración o desmotivación, atacarán tu psique con seductoras y atractivas tentaciones. Por eso el abandonar los vicios es una hazaña que solo los fuertes de corazón y espíritu logran alcanzar. Por lo tanto, una vez reconocido tu vicio, puedes optar cobardemente por dejarte consumir por este hasta que desarrolles un profundo arrepentimiento y una inescapable depresión. O puedes optar por formarte como un hombre de excelencia y afrontar los desafíos que esta decisión conlleva. Es mejor ser recordado como valiente que como cobarde. El tercer paso es establecer una meta difícil pero alcanzable. Si tienes una adicción a la pornografía, puedes proponerte la meta de erradicar todo contenido erótico por los próximos 7 días. Lo ideal es ser radical y abandonarla inmediatamente. Sin embargo, en el camino hacia la... Paso el internet. Está fallando el internet un poco, pero yo creo que ahí ahorita empieza. Bueno, es muy claro este video y lo que nos enseña, ¿verdad? Lo que trae los vicios a nuestras vidas, los problemas, las consecuencias y sobre todo la falta de amor propio. Cuando nosotros decidimos adaptar un vicio, y sea cualquier tipo de vicio, hermano, no nomás el alcohol o no nomás la drogadicción, cualquier tipo de vicio, lo hacemos dejando a un lado nuestro propio respeto. Dejamos de amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Decía una vez un amigo que estaba yo aconsejando y él tenía problemas ya en el matrimonio y me decía, es que mi esposa ya no me respeta. Ella ya no, si yo digo algo no me lo toma en cuenta y dejó de respetarme. Le dije, ¿y cómo quieres que te respete si tú mismo dejaste? Tú fuiste el primero que dejaste de respetarte, fuiste el primero que dejaste la responsabilidad, la honestidad, fuiste el primero que defraudó, fuiste el primero que te dejaste guiar por tus impulsos carnales y tus deseos. Entonces, ¿en qué momento queremos nosotros que alguien nos respete, nuestros padres o nuestra madre o nuestra esposa o nuestros hijos, si nosotros mismos nos perdimos el respeto, hermanos? ¿Por qué? Por dejarnos guiar por nuestra carne, por el poder de la carne, por el deseo de la carne, amén. Si quieres, hasta ahí está bien el video, hermanos. Quiero que pase conmigo al libro de Romanos, ahí en el capítulo 7, y vamos a iniciar desde el versículo 7. Capítulo Romanos 7, versículo 7 también. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia. Si la ley no dijera, no codiciaré. Y hoy déjame decirte algo muy importante, hermanos, que descubrí hace poco durante estas semanas. Y es que Dios, hermanos, nos creó y nos creó de una manera tan perfecta
que aún en las personas que no creen en Dios, que aún los ateos, hermanos, luchan para cumplir la ley de Dios. Si usted se fija, una persona que no cree en Dios, que no cree totalmente en Dios, que se declara ateo totalmente, pero hay una conciencia en él, hermanos, que le dice que robar es malo, que le dice que matar es malo, que le dice que mentir, que el adulterio, que la fornicación, que la pornografía y que todas estas cosas son malas. ¿Y sabe qué es eso? Es la ley que Dios puso en nuestro corazón para que nos acusara o para que nos dirigiera y nos llevara a llevar una vida digna y correcta delante de los ojos de Dios. Y esta ley, hermanos, está en cualquier persona, sea persona de fe o sea persona que no tenga fe, porque fue creado por Dios. Así que crea o no crea en Dios, Él sigue siendo una creación de Dios y es una creación perfecta, porque Dios, cuando terminó de hacer todas las cosas y que miró que creó al hombre, que creó la tierra, dijo que era bueno. Se le hizo bonito, se le hizo bueno lo que Él había hecho, pero también plantó su ley dentro de nuestro corazón, hermanos. Ahora, fíjese cómo dice aquí: mas el pecado tomado a ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento y el pecado revivido, y yo morí. Dice en el 10, y hallé que el mismo mandamiento que ahora que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque si la palabra de Dios dice, no robarás, no matarás, no mentirás, y si nosotros lo hacemos, en lugar de que a nosotros nos sea de bendición, nos sea de muerte. Porque estás descubriendo que vas a un camino incorrecto y que estás haciendo las cosas injustas delante de la humanidad, pero delante de los ojos de Dios. Por eso la ley, hermanos, para unos es para virtud y para gloria y para honra, pero para otros, hermanos, esa misma ley que para unos es bendición, para otros esa misma ley es su destrucción y su maldición, dependiendo si hemos podido cumplirla por medio de Jesús, por medio del amor y la gracia, o dependiendo si hemos decidido que la carne sea que nos dirija, que la carne sea que nos lleve. Pero qué importante es entender, y dígale al que está enseguida, usted pícale así la costilla y dígale, fuimos creados por Dios. Amén. Y dígale, por lo tanto, la ley de Dios está en ti, creas o no creas en Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tan grande es el poder de Dios, que aun si nosotros creer en Dios, la ley de Dios mora en nuestro corazón. Qué tremendo es el poder de Dios, hermanos, que cuando tú y yo respiramos, mencionamos el nombre de Dios. Nomás al respirar. Por eso dice la palabra, y todo lo que respire, alabe al Señor. Fíjese qué importante, hermanos. Me puse yo a analizar y me puse yo a pensar, cuando yo anduve sin Dios, sin Jesús en el mundo, aún sin conocerle, hermanos, aún sin yo no saber de Él o sin querer adorarle, sin querer buscarle, cada día, hermanos, yo le buscaba, cada día yo le honraba o le daba gloria con mi respiro, con mi aliento. Pero cada vez que pensaba, hermanos, también en esa ley, también estaba yo fijándome que había una ley dentro de mí que me decía, esto está mal, esto es injusto, esto es incorrecto. Y esa ley, hermanos, me condenaba y me llevaba a un juicio, me llevaba a un lugar tremendo de dolor, de sufrimiento, que es el infierno. Pero ahora, hermanos, esa ley a mí me es para bendición cuando la palabra de Dios me dice, no robarás. Y digo, gloria a Dios, porque no robo, porque ahora me es de bendición, amén. Entonces, qué importante es entender nosotros, hermanos, lo importante que es comprender quién es Jesús, lo que hizo por nosotros y recibirlo en nuestro corazón. Porque cuando nosotros creemos en Jesús, fuimos sellados con el poder de su Espíritu Santo, que nos da el poder, hermanos, y la virtud para poder nosotros honrar a Dios y para poder nosotros vencer la carne. Amén. Dígale que está enseguida, tenemos una lucha. Dígale, y esa lucha no es contra tu prójimo, es contra ti mismo. Amén. Fíjese lo que dice aquí en el versículo 10. Y hallé que allí mismo, en el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y dice en el 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y dice en el 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, la ley no es mala. La ley no es mala. La verdad que la ley es justa y santa. Y si usted lee la ley de Dios,
Es perfecta. Y si la pudiéramos cumplir totalmente, olvídese, fuera maravilloso. Pero la ley, hermanos, se vuelve para nosotros dura, difícil, cuando nosotros no la queremos vivir y cuando nosotros no la queremos cumplir. Porque, qué duro es cuando nos dicen, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y qué duro decir, híjola, yo soy un adicto al alcohol. Y para nosotros se vuelve difícil, se vuelve duro, se vuelve como si fuera un señalamiento, como si fuera una cosa, te estuvieran acusando, como si te estuvieran señalando, como si te estuvieran juzgando. Pero no, hermano, cuando nosotros venimos a predicar a este lugar y hablamos sobre esos puntos y sobre esas debilidades del ser humano, no estamos acusando. Te estamos ayudando para que tú seas libre y para que esa ley, en lugar de que esa ley te acuse y esa ley te condene, para que esa ley te sea de bendición a ti. Y entiendas y digas, es justo, es bueno, es perfecto que yo luche en contra de las adicciones. Amén. ¿Me entiende, hermano? Gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos, hermano? ¿En el 15? No, en el 13 creo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminosa. Y es bueno, hermanos, que el pecado lo miremos como pecado. Ya no podemos nosotros dejar de ver el pecado y decir no pasa nada, no. Es bueno que ese pecado nosotros lo miremos que es pecado. ¿Para qué? Para que entendamos que tenemos que apartarnos y que tenemos que luchar y que necesitamos a Jesús para que nos dé la victoria. Amén, hermanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, benigno al pecado. Y dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y estas son palabras del apóstol Pablo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Dice el libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 15. Dijo el apóstol Pablo, lo que aborrezco. Hermanos, quiero que sea sincero. Si usted realmente aborrece su adicción, levante la mano. Quien no la aborrezca, no levante la mano. Quien se sienta todavía bien con su adicción, déjela ahí, no hay problema. Pero quien sí ha aborrecido su adicción, levante la mano. Amén. Las consecuencias, claro que sí. Pueden bajar la mano. Fíjese. Y lo aborrecen y desafortunadamente terminan haciéndolo. ¿Sabe qué nos enseña el apóstol Pablo con esto, hermanos? Que nosotros vamos a tener una guerra toda la vida. Y que la adicción, hermanos, es como decía ahorita en el video, son como esos buitres que andan sobre nosotros todos los días. Y en cuanto estés débil, van a llegar a comerte, a destruirte. ¿Sabe qué le recomiendo yo, hermanos? Que empecemos nosotros a escuchar la palabra de Dios y que, como la palabra de Dios dice, que nos portemos varonilmente. Para que una persona pueda vencer la adicción, hermanos, primero que nada necesita amor propio, responsabilidad y verdaderamente comportarse como un hombre. Hay personas, hermanos, que han llegado a la adicción simplemente porque se sienten mal, se sienten feitos, se sienten esto, se sienten lo otro. No puede ser justo, hermanos, que nuestras emociones nos destruyan y nos hundan y nos lleven a una situación difícil. Amén. Sino que nosotros tenemos que aprender a amarnos, a querernos y no dejar que cualquier cosa nos destruya, que cualquier cosa nos haga daño. Amén. Yo descubrí, hermanos, porque yo también vengo de la adicción, del alcoholismo. ¿Y cómo pude vencer? Primeramente por el amor que Jesús me mostró. Pero la carne me quería seguir llevando. La carne me quería seguir llevando a esto. Pero Dios me dio amor propio. Y cuando aprendí a amarme, me dio amor, hermanos, para amar a mis padres, a mi esposa y a mis hijos. Porque sin darnos cuenta nosotros, hermanos, cuando vivimos una vida en la adicción, no solamente te estás destruyendo tú, sino que tú estás destruyendo a aquellos que te aman y quieren ayudarte. Aquellos que están a tu alrededor y nos metemos en una vida tan egoísta, en una condición tan egoísta, que no alcanzamos a mirar el daño con tal de nosotros disfrutar lo que nos gusta. Con tal de alimentar nuestros deseos de la carne, no importa si nuestro padre está sufriendo, si nuestra madre está llorando, o no importa si mi esposa
está batallando, o no importa si mis hijos comen o duermen, porque nos volvemos egoístas, porque dejamos a un lado todo con tal de complacer mi debilidad. El apóstol Pablo, hermanos, dijo: miserable de mí. Y ¿sabe qué, hermanos? Le voy a decir algo. Sea valiente. Seamos valientes, porque yo también me considero entre ustedes. Y es preferible que reconozcamos que somos unos simples miserables, luchando por alcanzar una santidad, que volvernos unos hipócritas. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la hipocresía nos va a llevar a seguir siendo el mismo pecador, pero simplemente querer reflejar algo que no somos. Mas cuando decimos soy un miserable, nos va a llevar a reconocer nuestra inmundicia, nuestra debilidad, nuestros deseos carnales. Y sabe que Dios se gloria, Dios se goza de que una persona sea sincera. Y Él ayuda, Él extiende la mano por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Es mejor que digamos como el apóstol Pablo, miserable de mí. Esta carne termina venciéndome. O lo que aborrezco, como decíamos ahorita, lo que aborrezco, esto hago. Es mejor que seamos nosotros honestos, hermanos, con nosotros mismos primero que nada. Y enseguida con los que están alrededor de nosotros, y reconocer que simplemente somos una creación débil por la cual necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Dígale al que está enseguida: tenemos que reconocer que necesitamos una ayuda. Y esa ayuda nos la puede dar Jesús. ¿Sabe qué, hermanos? No hay nada que los pueda hacer a ustedes vencer esto, que los pueda ayudar a salir de esto, que es la transformación y el nuevo renacimiento por medio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, hermanos, no va a venir nomás a lavarnos el coco, como luego dicen: ya le lavaron el coco. No, Cristo Jesús viene a darte vida nueva. Cristo Jesús viene a darte vida y vida en abundancia. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y eso es lo que hace la diferencia en este mundo. ¿Y sabe por qué el mundo no está peor? ¿Sabe por qué el mundo no termina de destruirse? Porque aún el Espíritu de Dios está aquí. Porque aún el pueblo de Dios intercede. Porque aún el pueblo de Dios sigue predicando. Porque hay quien defiende la ley de Dios. Porque hay quien defiende la justicia de Dios. Pero si no defendiéramos esa ley y esa justicia de Dios, ¿cuántos saben cuáles leyes quieren ponernos hoy? Leyes, hermanos, que deshonran al ser humano, pero que deshonran a nuestro Creador. Leyes que van en contra de la creación y de nuestro Creador. Leyes que nos llevan a la perversidad, al pecado. ¿Se imagina? Pero hay personas que aún, hermanos, dentro de su corazón, sin conocer a Dios, defienden una justicia y una ley. Fíjese. Hay personas que aún sin tener una relación con Dios, hermanos, se dejan guiar por esa ley que Dios puso en su corazón para luchar para hacer lo justo. Necesitamos a Cristo, hermanos. Necesitamos su Espíritu y necesitamos conocer su palabra, porque el poder de Dios, hermanos, está en su palabra y la victoria de nosotros está en su palabra. ¿Cómo vencer, hermanos, el pecado? ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado? ¿Con qué venció Jesús? ¿Con qué fue tentado primeramente? Por el enemigo y por la misma palabra. ¿Y con qué la venció? Con la misma palabra. Cuando el enemigo lo quiso, dice que tenía hambre porque él estaba ayunando. Y le dice: oye, pues si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo con la palabra de Dios? Y ahí está escrito. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Hermanos, usted no se imagina cuánto poder hay comer del pan de vida que es Jesús y de su palabra. Todos aquellos que han podido vencer, hermanos, que han podido llevar una vida victoriosa, que han podido salir de la adicción, hermanos, no es nomás porque fueron ellos muy valientes, sino porque recibieron la ayuda que necesitaban, y esa ayuda es Jesús. Miserable de mí, como dijo el apóstol Pablo, y hoy no estoy hablando del apóstol Pablo, hoy estoy hablando del pastor Rodolfo. Miserable del pastor Rodolfo, hermanos. ¿Sí me entiende? Porque lo que yo quiero, lo que yo anhelo con todo mi corazón, en veces no lo puedo hacer. Y de pronto terminamos haciendo lo que no queremos y lo que no debemos. Necesitamos tanto nosotros, hermanos, de esa gracia divina, de ese poder de Dios y de ese Espíritu Santo que nos dé victoria, hermanos. Que nos ayude a vencer esta carne. Porque usted lucha en una área, nosotros luchamos en otra, pero todos estamos luchando. ¿Y sabe qué, hermano? Decir, hermanos, que no lo hacemos o que somos santos o que esto, de eso se trata, vivir una vida de hipocresía. El apóstol Pablo, hermanos, decidió decir: miserable de mí.
Decidió reconocer, hermanos, que estaba luchando y que moraba un pecado en su carne. Amén. Vamos a seguir leyendo. Fíjese lo que dice aquí en el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que, no, en el 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminosa. Dice el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Dice el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y fíjese lo que dice el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y dice el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y fíjese lo que dice el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y nos quedamos en el 22. El apóstol Pablo entendió, hermanos, que en su carne había una lucha. Había algo con lo que él tenía que luchar a diario y estar alerta y despierto. Y entendió que esa lucha, hermanos, la tenía que vencer espiritualmente, tomado de la mano de Dios, creyendo en sus promesas. Hermanos, en ustedes hay una guerra y hay una lucha. Y déjeme decirle, tal vez esta guerra, hermanos, va a ser hasta que muera, hasta que esta carne termine. Pero usted va a ser victorioso, aún luchando. ¿Qué quiero decirle con esto? Que va a llegar el momento donde usted ya no va a ser débil en eso. Aún cuando sea su guerra, aún cuando sea su deseo. Pero usted va a poder vencer en el nombre de Jesús. Usted va a poder triunfar en el nombre de Jesús. Y usted va a ver y va a mirar personas tomando, tal vez drogándose. Y va a decir, gloria a Dios porque Dios me libró de esto. ¿Sí me entiende? Porque Dios me dio la victoria. Y esto ya no es mi lucha. Se acabó la lucha, se acabó la guerra, se acabó la batalla porque Jesús ha vencido. Amén. Gloria a Dios. Dice allí. Dice el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela en contra de la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, y que está en mis miembros. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Ahí en el 24, miserable de mí. Necesitamos ser liberados de este cuerpo, hermanos. Y para que nosotros seamos liberados de este cuerpo, hermanos, tiene que haber una muerte. Y la palabra es muy clara. Jesús se refería y decía que necesitábamos nacer de nuevo. Y ese nacimiento, hermanos, es por medio de la palabra. Dice que fuimos lavados y purificados por el lavamiento de su palabra. ¿Por qué pudimos vencer o por qué puedes vencer? Cuando tú lees la escritura, cuando tú te alimentas, cuando esa agua viva que es la palabra empieza a limpiarte, empieza a hacer un lavamiento, una purificación. Entonces, hermanos, eres librado de esa ley de muerte y de ese pecado que mora en nosotros. Dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Y dice ahí en el capítulo 8, el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y de causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en la carne fue condenado el pecado, en nuestra carne, y por eso tenemos que hacer morir nuestra carne, hermanos. Porque con lo que tú estás luchando, hermanos, es con tu propia carne. ¿Y sabes qué te dice tu carne? Tu carne te acusa, tu carne te hace sentir mal, tu carne te hace sentir triste o hasta alegre, pero el caso es que tu carne quiere luchar para que todos esos sentimientos y emociones siempre te lleven al vicio. Que nació el niño, pues a festejar. O que falleció alguien, pues a tomar. O que estoy contento. Todo te lleva al pecado, todo te lleva al deseo de la carne. Por eso el apóstol Pablo nos enseñaba, hermanos, y nos enseña que va a haber una lucha y una guerra con esta carne. El apóstol Pablo entendió su debilidad carnal y que tenía que estar alerta y despierto y unido a lo espiritual, viviendo por una vida espiritual que solamente la podemos lograr por medio de la palabra y por medio de Jesús. Dígale que está enseguida, ¿quieres vencer esto? ¿Quieres vencer la carne, diré? Pues ya no vivamos bajo la carne, vivamos sino bajo la vida espiritual que Jesús nos ofrece. Hermanos, Jesús quería explicar un poquito sobre esto, o los apóstoles le decían, ¿verdad? Sobre el mundo no los aceptaba, el mundo los aborrecía. Y dice el Señor Jesús, a mí también me aborrecen. Y dice en otra parte, dice, pero ellos no alcanzan a entender lo terrenal, mucho menos van a comprender lo espiritual. Porque lo espiritual se maneja espiritual, hermanos, porque las cosas de Dios son espirituales. Y solamente por fe podemos nosotros vencer nuestra carne, hermanos. Por fe y confianza en Jesús. Por fe y confianza en su palabra. Por fe y confianza en sus mandamientos. Confiar en sus mandamientos y que estos mandamientos van a hacer efecto en nosotros. ¿Cómo poder nosotros dejar de mentir? Confiando en que la palabra dice, no mentirás. Así de sencillo. Y usted dirá, pero es un vicio, es una adicción, o sea, es una costumbre. Bueno, empieza a practicar el no mentir. Así como empezaste a practicar la mentira, empieza a practicar el no mentir. Amén, hermanos. Yo era una persona muy, muy mentirosa. Hasta para hacer una broma, para hacer un chiste, pero siempre contaba mentiras. Y ahora se acordó mi hermano de eso, porque cuando estábamos chiquitos, no, hombre, yo le contaba puras mentiras. Pero él era muy, sí se lo creía. Él me creía. Y pues ahora me acordé yo de eso, porque estábamos riéndonos y él. Y luego decía, pero ¿y tú por qué me creías si ya sabías que era mentiroso? Dice, pero eras tan bueno para mentir, dijo. Yo te la creía todo, dijo, siempre que decías algo yo lo creía. Y él estaba muy contento cuando hasta que no miraba que yo ya no aguantaba la risa, sabía que era mentira. Pero moraba esa debilidad, ese deseo, esa adicción, hermanos, que iba en contra de la ley moral, pero que iba en contra también de la ley de Dios. ¿Sabía usted, hermanos, que no hay nada que nos lleve al fracaso, hermanos, que la adicción? Y déjeme decirle algo. El principio de la adicción realmente no parece o no te enseña hasta dónde te va a llevar. Porque no le conviene al diablo mostrarte lo que tiene preparado para ti. Pero el principio de una cerveza, déjeme le digo esto, y muchos dirán, está exagerando. Basta una cerveza, hermanos, para saber que nuestro futuro está por destruirse. ¿Y sabe dónde va a empezar? En tu casa. Si eres joven y tienes tus padres, va a empezar para empezar a destruir a tus padres, la relación con tus padres. Si eres una persona que ya tienes familia, que tal vez ya tienes hijos, que tal vez ya tienes esposa, pues él va a empezar para destruir tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos. Pero es el principio del fracaso, es el principio de la ruina y déjeme se lo digo de esta manera, es el principio de una vida miserable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Hermanos, y no lo digo porque lo estoy señalando a usted, me estoy acordando de mi vida. Yo vivía una vida muy miserable. ¿Y sabe qué hacía para alegrarme? Pues tomar y sonreír con mis amigos. Aunque sabía que en la tarde, cuando regresara a la casa o otro día en la mañana, iba a haber problemas, iba a haber escasez, iba a haber gritos, maltratos, insultos y mentiras para salir libre de lo que hacía. Porque tenía que mentir, porque tenía que meter otro pecado más. Y el alcohol no nomás me llevaba a la droga,
A muchas cosas, hermanos, y ustedes saben de lo que les hablo. Cosas vergonzosas. Fíjese. Y yo me da gusto que estén aquí, hermanos. Me da gusto que existan lugares como estos, centros de rehabilitación. Porque es preferible estar aquí, hermanos, que estar destruyéndonos allá afuera o durmiendo allá afuera en la calle. Pero se podría decir que estos lugares, hermanos, son como en aquel tiempo el Valle de los Leprosos. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte de la Escritura? El valle, hermanos, donde se iban aquellas personas que se contagiaban de la lepra o que les brotaba la lepra y ya no eran bien vistos en la sociedad. Ya no eran bien vistos por el ser humano ni por sus propios familiares, porque les tenían miedo que los fueran a contagiar. Y se hizo un valle, hermanos, donde se mandaba a aquellas personas y se alejaban, se apartaban. Y ya no los volvían a ver, hermanos, hasta que morían allá solos, apartados, porque estaban contagiados de lepra. Y si por algo salían a la sociedad, si por algo salían a la ciudad, y sabían que eran unos leprosos, hermanos, los mataban a pedradas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, hermanos. Pero no, hoy no estamos así. Hoy estamos nosotros aquí trayendo esperanza y diciéndoles, hermanos, que sí hay una nueva vida para ustedes. Diciéndoles que sí hay una solución y que sí hay una esperanza para ti, para mí y para mis hermanos. Porque toda adicción es pecado, porque toda adicción, hermanos, nos trae consecuencias. Amén. Todos necesitamos a Jesús, hermanos. Por eso lo predicamos, por eso nos congregamos, no porque nos sintamos muy santos y muy buenos. Y ustedes dirán, él va a la iglesia, se siente muy bueno. No, al contrario. Como dijo el apóstol Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Y por eso necesito a Jesús. Amén. Tú necesitas a Jesús. Los hermanos necesitan a Jesús. Necesitamos a Cristo en nuestra vida, hermanos. Hay una ley, hermanos, con la cual nosotros fuimos creados. Y es la ley, hermanos, de distinguir entre el bien y el mal. Y aquí está en nuestro corazón. Y por muy mal que estemos de nuestra mente, óigalo bien, por muy mal que usted diga, es que él está muy mal de la mente, yo le aseguro que la ley de la justicia y de lo injusto mora en esos corazones. Y les enseña qué está mal y qué está bien. Decía en el video, hermanos, que una persona que disfruta de una mente sana, o sea, no es capaz de entrar en una adicción. Y yo voy de acuerdo, hermanos. Tiene que haber un problema en nuestra mente para poder querer vivir así, ¿sí o no? ¿Sí o no? No se queden tan serios, es cierto. Pues ¿quién quiere vivir destruido? ¿Quién quiere vivir destruyendo a sus padres? ¿Quién quiere vivir destruyendo a su esposa? ¿Quién quiere vivir destruyendo a sus hijos? ¿Quién quiere ver, hermano, sufrir? Ver sufrir él mismo en el espejo, la cruda moral, la cruda física, el desgaste económico, la miseria que empieza a llegar donde ya no nos alcanzan veces ni para los calzones. ¿Sí o no? Es cierto, hermanos. Y al principio, hermanos, del vicio, tú andas bien guapo y una perfumadito, echándote una chévere descontento. Pero llega el momento, hermanos, donde eso ya no te importa ni bañarte. Llegamos a esa condición donde cada día nuestra vida es más miserable. Cada día está más perdida, más tirada. Llega el momento, hermanos, donde ya no nos importa si mi padre está bien o si mi madre está bien o si mis hijos comen o si mi esposa está bien. Llega el momento donde nuestra vida se vuelve tan miserable, hermanos, que el amor no cabe para nosotros, pero tampoco hay amor para los demás. ¿Sabe qué pasó en mi vida cuando yo acepté a Jesús y lo primero que hice fue pedirle perdón a mis padres? Yo no me considero un hijo malcriado, hermanos. Nunca fui rezongón o grosero, pero era muy balagardo. Me iba y duraba hasta 2 días o 3 días para regresar. No llegaba maltratándolos, no llegaba peleándoles, nunca les quité su dinero. Yo siempre fui muy pues, trabajador y tranza y de todo. Dinero era lo que había en aquel tiempo, ¿verdad? Pero con el hecho, hermanos, de no estar allí, de tenerlos preocupados, de que no durmieran, estaba mal. Y cuando yo entregué mi vida a Cristo, hermanos, al poco tiempo lo primero que sentí es ir a decirles, padres, perdónenme. Perdónenme porque era un egoísta, porque era un cobarde, un miserable, porque nunca les ayudé en la casa, porque nunca me preocupé cómo estaban, si dormían o comían o cómo estaban. Y enseguida de eso, hermanos, vino el deseo de pedirle perdón a mi esposa. ¿Sí me entiende? Porque ella me decía que tenía miedo que la dejara sola. Y yo decía, ay, esa mentira, lo que no quiere es que me vaya. ¿A poco va a tener miedo?
¿Y sabe qué decía? Que ella pensaba siempre, ojalá y llegue en la noche, ojalá y sí llegue. Aunque llegue borracho, pero ojalá y que llegue con vida. Porque ella dice que ella estaba segura que un día ya no iba a regresar con vida. Porque ella sabía los caminos que yo andaba, la vida que yo vivía. Y dice que ella no lo hacía, que se sentía triste y lloraba porque tenía miedo que me pasara algo, pero dice que cuando ya me miraba bien, que le daba coraje verme. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, que tenemos que guerrear, que tenemos que ser valientes, que tenemos que entender, hermanos, que esto nos está destruyendo, que esto nos está echando a perder, que esto nos está pudriendo, hermanos, como una manzana cuando se va pudriendo. Al principio la manzana bien bonita, bien hermosa, pero llega el tiempo donde se empieza a secar y empieza a ponerse una mancha cafecita hasta que es más grande y más grande, hasta que se pudre esa manzana y luego pudre a las demás. Dígale que está enseguida, necesitamos amor propio. Cómprese un espejo y luego mires en la mañana y diga, híjole, ¿cómo estás guapo? Yo así lo hago cada mañana. Aunque se ríen mis hijos y mi esposa de mí, pero no, yo, ¿cómo estoy guapo? Digo. No, es en serio, es amor propio, hermanos. Es respeto. Es no faltarnos al respeto. ¿Sabe qué pienso de mí, hermanos? Que si yo llegara a tomar o si yo llegara a faltarle a mi esposa de una u otra manera, sería primeramente que nada faltarme al respeto a mí. Dejar de tener un valor, dejar de estimarme, de amarme. Llegar a una condición, hermanos, a esa condición de un hombre natural. ¿Sí sabe qué dice la Biblia del hombre natural? Dice que tiene un espíritu como de animal, en el cual no hay orden ni disciplina, ¿sí me entiende? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros el Espíritu de Dios, su palabra, sus mandamientos. ¿Y sabe qué? Entendí que la ley de Dios, como dice ahí el apóstol Pablo, entendí que la ley de Dios no es mala. Porque si logramos nosotros dejar de robar, porque si logramos nosotros dejar de mentir, ¿es malo eso? No, es bueno. Entonces dijo el apóstol Pablo, y ahora entiendo que la ley es bendición. Y a la vez, hermanos, es de muerte. Depende la rienda que le des a tu carne. Depende tú si le das la libertad de que peque, si le das la libertad de que haga lo que quiera, o si decides que esa carne se sujete a esta ley. Conforme a lo que tú hagas, la ley de Dios va a ser de bendición o de maldición para tu vida. Amén. Yo con esto me despido en el mensaje. Póngase de pie para una oración. Hermanos, yo soy de los que creo que aceptar a Jesús va más allá que una oración. Va más allá de ser una declaración, aunque es buena la declaración, porque dice la palabra de Dios que nuestra boca tiene un poder, ¿verdad? O nuestra lengua. Pero yo soy de los que creo que aceptar al Señor, hermanos, es un proceso, es de entendimiento. Y la palabra de Dios dice que nadie, hermanos, se pone a construir una casa sin saber si va a poder terminarla o no. Entonces yo creo que aceptar a Jesús es meditar y decir, si estoy dispuesto a santificarme y a cumplir sus mandamientos y a vivir para Él. Para no quedar avergonzado a medio camino, no hace que diga, yo soy cristiano y resulta que no terminé de construir mi casa. Amén. Así que yo no lo voy a invitar a que haga la oración de fe. Yo lo voy a invitar, hermanos, a que usted medite si está dispuesto a vivir con Cristo y luchar para cumplir sus mandamientos. Si usted está dispuesto a que su carne muera, para que muera su vida espiritual y usted pueda ser renovado y transformado por el poder de Dios. Amén. Oramos, hermano. Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias por cada uno de los internos y mis hermanos que están aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque comprendí y entendí que tu ley no es mala. Entendí que tu ley es de bendición para nosotros, lo que la podemos cumplir y vivir. Pero se vuelve maldición, Señor, cuando nuestra carne nos vence, cuando nuestra carne va en contra de tu ley y de tus mandamientos. Perdónanos, Señor, cuando somos débiles en la carne, cuando dejamos que ella tome el control, cuando nosotros nos deshonramos a nosotros mismos, pero también a ti, cuando dejamos de amarnos, de respetarnos como tus hijos, cuando no caminamos como siervos y hijos tuyos. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder nosotros representarte con honor en esta tierra, Señor, y a poder levantar nuestra cabeza y luchar en contra del pecado, Señor, y no solamente contra nuestro pecado, sino ayudar a nuestro prójimo para que también sea victorioso en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a cada uno de los internos y si en ellos hay sufrimiento, dolor, enséñales a vencer ese dolor, ese sufrimiento, a perdonar, a olvidar, a amar
Y también a pedir perdón, Padre poderoso. Hazles valientes, Padre Santo. Hazles personas fuertes de un corazón no débil, sino un corazón fuerte para perdonar, para amarse, para respetarse y para amar a los que están alrededor de ellos y les aman y quieren ayudarles, Padre Santo. Bendice a los que nos visitan, a los que nos acompañan y a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.